Buenas tardes a todos y todas. Continuamos con la cátedra Mindset Innovadora Prueba de Futuro. El día de hoy vamos a abordar un tema diferente a los que hemos venido abordando el proyecto de la cátedra, que han estado más centrados en ese principio del conocimiento del aprovechamiento de las tecnologías exponenciales. Y nos vamos a centrar en algo que se denomina el paradigma de la abundancia. Eso la vamos a trabajar varias sesiones. En el marco del paradigma de la abundancia vamos a llevar a cabo el taller que les he propuesto desde que arrancamos, que será conducido una semana después del receso universitario. Y hoy pues vamos a hablar sobre los fundamentos de la adaptación al cambio. Hace parte de ese paradigma, que vamos a explicar por qué adaptarse al cambio es parte del paradigma de la abundancia. Entonces, primero veremos este mindset innovador para el futuro, haremos un corto repaso, luego hablaremos de ese paradigma de la abundancia, vamos a hablar de disrupción personal, vamos a hablar de los problemas de innovar, vamos a hablar de reset your mind, vamos a hablar de lugares para resetear, para experimentar, el café, el arenero, el laboratorio. Entonces, así va a transcurrir pues, la sesión del día de hoy. Repasando pues, estos 6 principios, como les dije inicialmente, pues hemos hecho un abordaje muy profundo de ese desarrollo, de un entendimiento profundo de las, pues aprender y aprovechar las tecnologías exponenciales. Este es el principio que hemos desmenuzado a lo largo pues, de las sesiones que llevamos previas. Acuérdense que también hay un tema de frameworks exponenciales, descubrir el propósito de transformación masiva, aprovechar la multitud para obtener experiencia, solución y capital, lanza tu visión, experimenta y desarrollate, y deja de ver escasez donde hay abundancia. Entonces, ese principio de deja de ver escasez donde hay abundancia es uno de los dos que vamos a tratar hoy, porque también lo que vamos a ver tiene que ver con el lanzamiento de tu visión, experimentar y desarrollarse. O sea, esos dos principios van a estar inmersos en la temática del día de hoy. Deja de ver escasez donde hay abundancia. Hay muchas personas que se centran exclusivamente en la escasez. Vivimos en un sistema que hace que estemos muy direccionados a entender la escasez, porque esos son impulsos que se aprovechan muy bien. Y pues en particular, pues, lo que nos trae esta clase es que hay mucha gente que ve escasez de lo inmutable, de lo que es tranquilo, calmado, y siempre está buscando ese lugar tranquilo en donde nada cambia, donde todo es estático, donde todo es inmóvil. Y entonces la persona que busca eso, y somos muchos, porque muchos nos gusta el tipo de lugares, pues vamos a ver escasez de esos lugares, porque realmente vivimos en un mundo donde hay una abundancia de cambio a toda hora, todo lugar, todo momento, a todo nivel hay un cambio permanente. Y esto pues no es, y esto lo que constituye pues este paradigma, o este punto del paradigma de la abundancia que vamos a revisar el día de hoy. Pues la abundancia en términos generales uno la puede entender de muchos aspectos. Hay la colaboración, asumir riesgos, compartir conocimiento, pensar en grande, la generosidad y la adaptación al cambio hacen parte de la abundancia. Hoy vamos a detenernos bastante en el tema de adaptación al cambio, porque los que entienden esa abundancia de cambio que hay en el momento y se adaptan al cambio, pues vamos a ver que van a tener una posición mucho más privilegiada los que están luchando o peleando constantemente con el cambio, porque es algo que no se puede parar, y menos en el entorno en donde hay una confluencia
de alguna disciplina como las tecnologías de la información, de las telecomunicaciones, ahí el cambio es permanente, ahí no se puede parar, ahí los que dicen paremos tal cosa, pues se dan cuenta que cualquier esfuerzo en ese sentido es inútil. Pero esa adaptación al cambio, pues hay que tener en cuenta que no es algo nuevo, esto viene en la humanidad de hace mucho tiempo. De hecho, la frase pues casi que todos la conocemos. Lo único constante es el cambio de Heráclito de Éfeso a 500 años antes de Cristo. Ya un filósofo nos advertía que lo único constante era el cambio. Entonces, muchas veces tenemos a pensar de que ese cambio es solamente algo propio de nuestra generación, de nuestra era, ¿no? Resulta que los antiguos griegos estaban ya filosofando sobre ese cambio continuo, sobre el cambio permanente que se da en todas las esferas de lo humano, de lo natural, de lo terrestre, cambio constante. Pero también tenemos que mirar de que en ese paradigma del cambio, pues, para adaptarse al cambio, ciertamente necesitamos colaboración, ciertamente necesitamos asumir riesgos y ciertamente necesitamos compartir conocimiento. Yo espero que después de esta clase ustedes queden como convencidos de esas tres afirmaciones, de que quien quiere adaptarse al cambio tiene que colaborar, quien quiere adaptarse al cambio tiene que compartir conocimiento y quien quiere adaptarse al cambio tiene que asumir riesgos. No es una posición que puede ser cómoda, una posición que llega a incomodar, pero es lo que es. Entonces, hay otro principio, de lanza tu visión, experimente y desarrollate, que tiene dos componentes que vamos a trabajar el día de hoy. Uno es la experimentación y otro es el desarrollo personal, y por ahí es donde vamos a arrancar. Vamos a arrancar con una frase en inglés, a propósito lo traigo en inglés. If you're really looking to move the world forward, begins by innovating on the inside and disrupt yourself. Esta frase tiene su dificultad, sobre todo en este término, disrupt yourself. Ese término es muy difícil de traducir. O sea, si bien aquí podemos entender que es disrupción, de hecho, alguien que me recuerde que es una disrupción, el contexto que hemos manejado acá, que levante la mano y me diga qué es disrupción. Alguien que se atreva, dime. Realizar algo que se sale del status quo de la normalidad. Exactamente, o sea, es un cambio, se sale del status quo, se sale de la normalidad. Eso lo hemos visto mucho acá, tecnologías disruptivas hemos hablado mucho, pero uno se pone en camisa de 11 varas cuando trata de encontrar definiciones, pues, digamos, oficiales de esto. Si la busca en inglés, el diccionario de Oxford dice que es un cambio radical de una industria o mercado existente debido a la innovación tecnológica. Es algo que creo que suena muy afín con lo que hemos visto acá. Cambio radical es algo que es profundamente nuevo, profundamente diferente a lo que se hacía antes. También hemos hablado que una evolución generalmente tiene que ver con el cambio de paradigma, una manera de pensar, una manera de hacer las cosas. Entonces, cuando vos cambias el paradigma existente, estás haciendo una disrupción. Pero cuando uno va al español, empieza a tener problemas. Esta es la definición de español: rotura o interrupción brusca. Entonces, y no encuentra uno la más especializada, pues, del negocio, sino que eso es lo que dice la RAE, una rotura o interrupción brusca. Yo creo que aquí haga una conexión, porque a veces el lenguaje dice mucho. Uno ve cómo las sociedades que hablan inglés, pues de pronto son más afines con eso, de pronto acá los latinos de pronto patinamos, y el lenguaje a veces da una visión sobre eso. Si uno busca sinónimo, entonces yo quiero, ahí no está hablando de disrupción, ahí está hablando de disrupt, como una especie de verbo. Disrupt, pues no, ese verbo no existe en español realmente. O sea, vos tratas de buscar un sinónimo para buscar un verbo, entonces está alteración. Entonces, innóvate y altérate tú mismo, o
trastórnate tú mismo, pertúrbate tú mismo, o desintégrate o transfórmate. Bueno, hay una cantidad de cosas, pero no logra uno encontrar la palabra en español que capte el significado de disrupt yourself. Entonces, vamos a manipular el lenguaje porque la palabra no existe y la traducción sería algo así. Si realmente buscas hacer avanzar el mundo, comienza por innovar desde adentro y disrupcionate a ti mismo. No existe la palabra, hay que invitarla porque en español no existe. Entonces, eso también nos da como un sabor. No estamos como, desde el mismo lenguaje, no somos afines a ese concepto de disrupción en el ámbito del cambio radical, de cambiar paradigmas. Y ahorita creo que nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Por qué pasa eso? Entonces, para seguir en el camino de disrupción personal, pues vamos a traer las palabras de este señor, el que fue pues, durante mucho tiempo el líder de Toyota. Es una persona muy importante porque Toyota implementó algo que se llama Lean Manufacturing, y eso era una manera de hacer carros que implementaba una serie de prácticas que ahorita están retomando, lo que se llama Lean Startup, vamos a ver más adelante, y que es una manera de entender ese funcionamiento de las startups, de las empresas que están innovando, sobre todo en el campo de la tecnología. Entonces, este señor decía algo así: primero construimos personas y luego carros. Entonces, primero se desarrollan las personas y luego se hacen los carros. Y yo creo que eso aplica también al campo de la innovación. Primero vos tenés que hacer una construcción personal y luego salir a innovar. Porque si no lo haces, puedes estar teniendo unos mindsets, unos paradigmas que no te van a dejar innovar, que no te van a permitir estar en ese ambiente. Y la idea pues aquí de esta charla del día de hoy es poner algunos lugares, algunos estrategias que nos van a permitir desbloquear cosas que son importantes para innovar. Hay que resetear la mente. Otro verbo que es muy difícil en español, reset, pues, no, resetear la mente. Hay que volver a amasarse uno por dentro para poder llegar a ese tema. Y hay que tener en cuenta esto: el cerebro está programado para la eficiencia, es una máquina supremamente eficiente. Consume el 20% de la energía del cuerpo y además tiene el 2% del peso corporal, o sea, consume mucha energía el cerebro. Es un órgano que apenas estamos empezando a entender. Durante gran parte de la historia no se entendía bien. Ahorita pues, con las imágenes de resonancia magnética, con los tomógrafos, con todo tipo de cosas, pues, se empieza a entender un poco más el cerebro. Y hay una afirmación muy tesa que es: la conciencia es el producto más sofisticado del inconsciente, y empieza el tema inconsciente. Es algo que empieza a salir precisamente de la neurociencia, de la importancia es inconsciente, al cual no estamos, de hecho, inconsciente es casi que una palabra peyorativa. Entonces, cuando vos sos muy inconsciente, te están insultando. Y resulta que el inconsciente es casi que la porción más importante del procesamiento cerebral. El cerebro funciona en el inconsciente, y el inconsciente es una pequeñísima parte. Y muchas veces lo que hace el consciente es justificar lo que hizo el inconsciente, pero el inconsciente ya lo hizo. Y ese tipo de funcionamiento no, pues, se me hace extraño todo lo que le está llegando con el estudio de la neurociencia. Ese consciente, pues, que es como la puntica del iceberg, procesa 50 bits por segundo. 50 bits, si lo traducimos a palabras, unas cuantas palabras, y vos eso es lo que lográs en el consciente procesar, unas cuantas palabras por segundo. Mientras que el inconsciente tiene este nivel de procesamiento: 11 millones de bits por segundo. Entonces, ¿qué está pasando en el inconsciente? No tengo ni idea de lo que está pasando. El consciente procesa una cantidad de cosas que no nos damos cuenta. El consciente es una porción supremamente pequeña del procesamiento del cerebro, y
Y eso es realidad, eso es lo que ha dado la ciencia, lo que estudiando el cerebro se logra, este tema. Decía Albert Einstein, una mente intuitiva es un don sagrado y la mente racional sirviente leal. Hemos creado una sociedad que rinde tributo al sirviente y ha olvidado al don. Todo el mundo habla de la racionalidad, de lo importante, y se nos olvidó la mente intuitiva, la mente que funciona automático, la inspiración, que uno no se da cuenta, llega a las ideas de un momento a otro y no somos muy afín con ese inconsciente que es sabio, que es grande, que es potente, que tiene mucho procesamiento, y estamos pegados del consciente nomás, y muchos de las discusiones en muchos ámbitos le rinden pleitesía al consciente y se olvidan por completo del inconsciente. Una de las funciones de la conciencia es seleccionar los comportamientos que pueden automatizarse y volverse inconscientes. Y este yo creo que el ejemplo más claro, y es que tenemos nosotros la mano, es los que saben manejar y ya sacaron su licencia. Ustedes se podrán acordar lo complicado que era manejar cuando estaba en el proceso de certificación. Era estar como consciente de todos los pedales, era todo un problema, ¿verdad? Es estresante, la gente se siente complicada, cansada de esas primeras manejadas. ¿Y qué pasa con los años? Llega un momento donde manejar es totalmente inconsciente, ni te das cuenta de cómo estás accionando los pedales y cuando meter los cambios ya es inconsciente. Hay gente que habla, tiene reuniones, está manejando y a veces le pasa a uno que está, por ejemplo, en una reunión. Yo tengo muchas reuniones en mi carro y estoy concentrado en la reunión y me doy cuenta cómo llegué del punto A a punto B. Ahí está el inconsciente trabajando tremendamente porque está viendo otros carros, velocidad, calculando una cantidad de cosas, y es el inconsciente manejando. Uno conscientemente no está manejando, maneja el inconsciente. Entonces, esto tiene bastante poder. Entonces, el consciente es ver cómo nos entrenamos a entregarle funciones al inconsciente y que el inconsciente vaya con todo su poder a hacerlas. Entonces, otros conceptos que podemos empezar a mirar acá, y es que el problema en sí no es innovar. El problema, la innovación per se no tiene mucho problema, y vamos a dar una perspectiva que ya hemos hablado acá para sustentar este argumento, y es la perspectiva de la comunicación, de la teoría de la comunicación, en donde un mensaje nos informa sobre un evento que tiene probabilidad P de ocurrir menos logaritmo base de 2 de P. Es decir, cuando hay probabilidad 0, una cosa improbable, la información es infinita. Cuando es totalmente probable, la información es 0. Entonces, esto de alguna manera nos dice que el cerebro es afín a la novedad, le interesa lo nuevo, le interesa lo raro, le interesa lo improbable. El cerebro es una máquina que estas cosas extrañas es afín a ellas. ¿Por qué lo nuevo, lo innovador, tan difícil? Si cerebralmente estamos hechos para que nos guste eso, a todos nos gusta estrenar, a todos nos gusta cambiar cosas, montar un carro por primera vez, una muy buena experiencia, o ir a primera vez en un viaje, todos buscamos cosas nuevas. Nos aburrimos con lo que es constante. Innovar es buscar cosas nuevas, innovar es romper el status quo. Pero ¿por qué es tan complicado si a nosotros nos gusta? Entonces, el problema es más bien prepararse para lo que generan las actividades innovadoras, creativas, locas y disruptivas. Esas actividades generan cosas. Las actividades no van solas en el espectro, sino que tienen consecuencias. Entonces, esas actividades innovadoras producen prejuicios, luchas de poder, paradigmas paralizantes. Es decir, cuando alguien llega con algo nuevo, realmente se encuentra con una sociedad que no lo esperaba. Entonces hay gente que está paralizada en el paradigma anterior y no es capaz de pasar al nuevo. Empieza el poder, empieza la crítica, empieza una cantidad de cosas. Y ahí detrás, en esa imagen, está Da Vinci. Que Da Vinci, pues, por todos acá, espero que conocido,
todo el mundo lo cataloga como uno de los grandes innovadores, que trataban más prolíficas de invenciones, en una cantidad de cosas, pero no conocemos bien la historia de Leonardo. Entonces yo les traigo este corto video para que entendamos un poquitico más de por qué hacemos afirmación de que esas cuestiones innovadoras generan mucha tensión tanto en el individuo como en la sociedad. Miremos este video. Entiendo que más o menos la mayoría de los que estáis aquí conocéis la figura de Leonardo da Vinci, ¿no? ¿Podéis levantar la mano? Creo que el 99,9 periódico puro conocéis la figura de Leonardo, ¿no? ¿Cuántos de los que conocéis a Leonardo consideráis que es un genio? Casi el 100% de los que habéis levantado la mano al principio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que, aunque muchos de vosotros consideráis la genialidad como el elemento diferenciador de Leonardo da Vinci, estamos hablando de un tipo que fue iletrado, ilegítimo, disléxico, bipolar y con déficit de atención. Y eso no nos lo cuentan. Es mucho más guay arrancar la pátina de genialidad, desbancarla del pedestal y presentar un hombre en carne y hueso. Por lo tanto, estamos hablando de curiosidad, de observación, de sacrificio, de perseverancia, en definitiva, de pasión. Para mí, la educación reglada es imprescindible. Pero a partir de ahí, lo que marca la diferencia es la autoformación, la curiosidad. Claro, hoy en día, claro, no hacemos con los chavales lo que hacían con Leonardo. Y sale al campo y juega. Sale al campo y disfruta. Sale al campo y observa. Experimenta. Fracasa. Permítete el fracaso. Fracasó en Florencia, en Milán, en Venecia, en Florencia de nuevo, en Roma y triunfó al final de su vida. Y es la historia de un fracasado. Pero es gracias a ese niño que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué, a ese niño que era extremadamente curioso, se convirtió en este tipo que hoy en día, en el 2019, le estamos celebrando su 500 centenario, ¿no? Entonces, desde el principio de los tiempos está la transversalidad de los conocimientos, está la incesante curiosidad del ser humano. Y dentro de esa curiosidad, el fracaso es lo que nos forma como personas. No el fracaso, sino también cómo afrontamos ese fracaso. Leonardo, cuando no es aceptado por los Medici en 1481, decide enviar una carta a Ludovico Sforza, en unos estados italianos en los que cambiar de Florencia al ducado de Milán era como cambiar de país hoy en día, ¿no? Al final terminan contratándole como músico y como organizador de eventos. Leonardo llega a Milán y le encargan la boda, una boda. Leonardo decide que en la boda lo que va a realizar es la tarta más grande del mundo. Claro, Ludovico Sforza le dice que la tarta tiene que ser muy grande. Claro, es que son 300 los invitados que van a asistir a esa boda. Dice Leonardo, no me habéis entendido. O sea, la tarta va a ser tan grande que la boda se va a celebrar dentro de la tarta. Contrata a los mejores arquitectos, a los mejores pasteleros, a los mejores cocineros, a los mejores artistas para diseñar esa tarta. Se pone a trabajar sobre ella y la termina. Al día siguiente, justo el día que se va a celebrar ese enlace nupcial, Leonardo llega al vídeo. Y cuando llega a ese palacio del Castello Sforceso se encuentra que el banquete ya ha tenido lugar. ¿Pero cómo es posible? Si la boda se hace tarde. Todas las alimañas de la ciudad se habían zampado la tarta. Había ratas, pájaros, todavía polenta endurecida por ahí, tira despartida. ¿Qué hizo Leonardo para solventar ese episodio? Se piró, se largó, lo dejó todo allí, tenía miedo, no tenía plan B. Y lejos de hundirse ante el fracaso, se pone a trabajar, se pone a investigar, se pone a curiosear. Convoca otra vez de nuevo a la ciudad de Milán. Ludovico Sforza mosqueado. El grueso de la ciudad de Milán, mira, le señalaban por aquí. Mira, ahí va Leonardo, ¿eh? Ese genio de Florencia que, cuidado, que no sabe dar de comer a 300 personas. Y cuando va a presentar su último trabajo, dice, ciudadanos de Milán, todos aquellos que me señalabais por la calle, dicen, mírale, por ahí va, que no sabe dar de comer a 300 personas, os digo ahora, ¿cómo no voy a ser capaz de dar de comer a 300 personas si soy capaz de dar de cenar al Hijo de Dios? Y presentó la última cena. ¿A vosotros qué os han contado? ¿Que está María Magdalena la última cena? ¿O que Leonardo fracasó, y que gracias al fracaso no solo obtuvo un éxito, sino que ese éxito fue tan grande que eclipsó el fracaso? Nos han contado otra cosa. Nos han contado que hay personajes tan excelentes que son inalcanzables. Y yo pienso que no. Pienso que a través de la curiosidad, la observación, el sacrificio, la perseverancia y la pasión,
podemos ser como Leonardo. O Leonardo como nosotros. De hecho, fijaos, curiosidad, habéis venido. Observación, habéis atendido. Perseverancia, seguís conmigo. Sacrificio, igual a estas horas tendréis algo que hacer. Pero creo que algo nos une a todos hoy aquí. Y es la pasión. Por ser mejores personas y por encima de las cosas, por ser más felices. Gracias. Entonces, aquí les dejo la charla completa. Esa charla es un resumen, dura 1 hora. Entonces, quien esté curioso de escuchar esta historia es espectacular, de todas las peripecias de Leonardo da Vinci, que como decía él, triunfó al final de su vida. De hecho, él se creía fracasado. Él decía en algún momento, yo soy un fracaso total. Y ahora, después de cientos de años, pues es considerado uno de los mejores genios de la humanidad. Y ese es uno de los temas. Entonces, para muchos, las actividades innovadoras se convierten en un verdadero dolor de cabeza. El pasó a Leonardo, o sea, era innovador, hacía sus cosas raras y era un dolor de cabeza llegar a no tener un plan B, por ejemplo. Y entonces es un verdadero dolor de cabeza, porque descontrolan, reemplazan paradigmas, cambian el status quo muy de la mano con la definición que nos dio el compañero de disrupción. Entonces, cuando uno está haciendo una disrupción, cambia el status quo. Y eso es complicadísimo, eso no es fácil, no estamos muy bien preparados para eso. Eso genera estrés. O sea, cuando uno está en medio de una situación de esas, hay mucho estrés. Nosotros no nos sentimos cómodos, porque estamos cambiando algo y para eso requiere, como decía el presentador, sacrificio, necesitan una cantidad de cosas que tienden a ser incómodas. Que hay un ejemplo bien importante y es este, Rappi, entre el cielo y el infierno. Rappi, de hecho, en estos días lo escuché algo del Foro Económico Mundial hablando de por qué Latinoamérica va a ser un foco de innovación en el futuro y traían el ejemplo de Rappi, de que esa empresa, alrededor de la empresa habían generado cientos de empresas nuevas, unas grandes innovaciones y todo eso, pero acorralados por la gente que hace las regulaciones, los vienen demandando, los vienen criticando, todo eso, están siempre en el infierno, ahora, y están educando, bueno, que diga que Rappi no está educado bien, quizás está equivocado. Y el que diga que está haciendo todo bien, también quizás está equivocado. O sea, seguramente tiene muchos errores, muchas cosas por mejorar, pero se dan a la tarea de hacerlo, de enfrentarse, de exponerse, y por eso se genera esa tensión. Aparecen entonces 2 fenómenos muy conocidos. El primero es la famosa zona de confort. Me gusta tener un pedacito de comodidad, donde estamos muy tranquilos, nada se mueve, todo es inmutable. Y ahí nos quedamos, en esa zona de confort, la cual estamos muy habituados de estar, pero es peligrosa en un mundo como el de hoy, que se quede en la zona de confort. Es posible que salga rápido de muchos contextos. Ahorita hay un fear of being obsolete, se llama el FOMO, es un nuevo miedo que sale. El miedo de quedarse obsoleto. Entonces quien se queda en una zona de confort seguramente está muerto, el miedo de quedar obsoleto. Y también la resistencia al cambio. Siempre que hay algo nuevo, siempre que hay algo por aprender, no nos gusta, no nos gusta esa preservación del status quo. Entonces, cosas muy importantes pasan cuando uno resetea la mente, cuando uno hace algo para que esas realidades que están ahí, de aversión al cambio, de zona de confort, pues no ocurran. Entonces vamos a hablar un poquitico de cómo resetear esa mente, esa alma, ese cuerpo, y para ello vamos simplemente a hablar de 3 lugares para resetear. Son lugares físicos, pero también son lugares que pueden ser metafóricos, es decir, uno puede ir a esos lugares no solamente físicamente, sino metafóricamente en medio de situaciones en el contexto de la innovación, en el contexto de la disrupción. Los 3 lugares son el café, el patio de recreo, el arenero y el laboratorio. Entonces vamos a hablar un poco de esos 3 lugares físicos y metafóricos y por qué son importantes buscarlos constantemente para uno resetear la mente y poder estar más
afín a todo eso que es innovar y poder ser un poco más inmune a todo lo que implica innovar, que implica cosas. Entonces, primero, es el café de playa. Un café es un lugar que nos gusta, pues, o sea, pues por lo menos a mí, habrá algunos que no, pero a mí me gusta mucho ir a relajarme, hablar con un amigo, tomar un café. Es un lugar para la conversación. De por sí nos gusta conversar con nuestros amigos, con nuestros llegados. Llegó alguien en un viaje, lo invitamos a tomar un tinto que nos cuente cómo le fue. Hay mucha curiosidad, precisamente eso nos interesa ser curiosos, hacemos preguntas, tenemos conexiones en los cafés, uno se sienta con alguien, cual se quiere conectar, quiere saber algo que pasó la persona. Hay obviamente apertura, ¿no? Con ese tintico desbloquea muchas cosas que a veces en el entorno normal no se puede desbloquear. Hay relaciones de confianza, generalmente, de todo un tinto con alguien, cuando va a hablar en un café con alguien, se genera esa relación de confianza. Hay algo que permite como que esa conversación fluya. Y también, generalmente, hay diversidad. O sea, de pronto uno no tanto, pero alrededor de uno hay mucha diversidad. Y quienes se han dado la tarea de conectar en esos tipos con gente que en ese lugar, con gente diversa, se dan cuenta que es muy interesante, o sea, es muy interactivo tomarse un tinto para que piense totalmente diferente a uno, se llevan sorpresas, buenas sorpresas. Muchas veces los prejuicios nos ciegan, no somos capaces de ver a la persona como es, y el que piensa diferente a uno, generalmente es una persona muy parecida a uno, así piensa diferente, entonces hay conexión. Ahí viene esta pregunta, ¿de dónde vienen las grandes ideas? Y un autor que se dio a la tarea de responder esto científicamente, es decir, hizo un estudio científico, empezó a revisar científicamente de dónde provenían las buenas ideas. Hay una frase interesante y es: el aburrimiento se cura con curiosidad, la curiosidad no se cura con nada. Uno tiene ese impulso a ser curioso, es un impulso básico, los niños son muy curiosos, uno como que va bajando un poquito la curiosidad, pero uno en un café, ese gran café que este autor que escribió de dónde provienen las grandes ideas, llegó a la conclusión de que las grandes ideas provienen de estos cafés. Es un café, el Gran Café de Londres, donde una generación de la revolución industrial produjo grandes ideas y curioseaban, estaban conversando, estaban intercambiando. Y aquí hay otra frase importante de Walt Disney que dice: las ideas proceden de la curiosidad. O sea, si no hay curiosidad, no hay ideas. Si no hay ese intercambio, esa conversación, las ideas se quedan estancadas. Hay que tomar tinto, hay que hablar, conversar, hay que abrirse, para que surjan las ideas. Uno solo, en un escritorio con un computador, no le salen las ideas. Las ideas surgen más de esa conversación. Este señor también llegaba a esta conclusión: una idea es una red, una idea no es algo así, es una red, se construye como una red. Una buena idea es conectar cosas. Lo escuchamos de Steve Jobs, conectaba los puntos. Una vez estudió caligrafía, 20 años adelante, 10 años adelante, estaba viendo cómo llevaba la caligrafía al Mac, conectó. Es una idea colectiva, no es que de un momento a otro le llegó la idea de Mac, no, empezó a conectar. Entonces, lo importante es ese tipo de conexiones. La ejecución de la idea también es una red. Las ideas no valen nada, lo importante es la ejecución. Entonces, para vos ejecutar una idea necesitas armar una red, por lo menos de personas, por lo menos de aliados, que te ayuden a llevar esa idea a la práctica. Entonces aquí entra el término de diversidad, la diversidad que para muchos socialmente es muy rechazada. Tenemos ejemplos de la historia terrible de cómo se ha vilipendiado la diversidad. Todos nefastos, pero ninguno de todos esos ejemplos, ninguno ha salido bien, todos han salido muy mal. Quien busca uniformizar, que todo sea una raza o un gueto, todo eso sale mal. O sea, eso ya
que no le quede claro con la historia de que segregar, de que apartar, de que excluir está mal, pues le toca estudiar un poquito más de historia, porque no la ha captado. Esa diversidad da oportunidades en esa generación de redes. Entonces uno debe hacer el esfuerzo de conectar con personas diferentes, pensamientos diferentes, habilidades diferentes para poder gestar las ideas y gestar las redes que ejecutan esas ideas. Hay que hacerlo con apertura, con confianza. No tiene que entrar en esos diálogos con confianza. Hay gente que es muy desconfiada del otro. Por ejemplo, no cuenta una idea de porque la van a robar. O sea, ojalá ustedes de acá salgan con ese paradigma ya desmontado. Nadie le quita una idea por contarla. O sea, lo que realmente protege ideas son otras cosas, las redes, la capacidad de ejecución. El contarla no protege nada. Generalmente ganamos la confianza de aquellos en quienes ponemos la nuestra. Entonces es muy importante eso, o sea, entregar nuestra confianza a los demás para ganárnosla de él y poder construir equipos que sean capaces de desarrollar ideas y llevarlas a cabo. Muy importante la construcción de confianza. Siempre hay que mantener una mente abierta. La apertura mental es muy importante en esto. Cuando uno va a estos entornos creativos, estos entornos donde surgen las ideas, hay que tener una mente abierta, no cerrada, no predispuesta o pensando solamente en algo y no abrirla, porque es necesario para el proceso creativo. Por eso este señor, para mostrar un ejemplo, le decía a un señor que le decía Jim Sam: todos sabemos que usted es un buen gerente, de lo contrario no lo hubiéramos contratado, pero por favor hable con nosotros acerca de sus problemas para que podamos trabajar contra ellos. Su apertura, eso es, habla muy bien del señor como líder. Invita a su miembro del equipo a que hable de los problemas abiertamente. A muchos se nos dificultan ciertos ámbitos empresariales, ciertos ámbitos de trabajo, hablar de los problemas porque creemos que nos van a castigar. Y hay culturas organizacionales donde castigan el que tiene problemas. O sea, es incómodo, no le gusta. Pero esto me está diciendo todo lo contrario. Las culturas innovadoras realmente acogen a las personas que tienen y saben plantear un problema. Son muy importantes esas personas que ven problemas, que formulan problemas, son supremamente fundamentales. Y hay que acogerlas, hay que darle un espacio para que hablen, para que cuenten esos problemas y poder construir a partir de eso. La gran herramienta es la conversación. Esto es pura conversación, esto es hablar, esto es tomarse un tinto, esto es ir al café. Todo es una buena conversación. Debe agotar el tema, no a los interlocutores. Muchas veces nos metemos en unas conversaciones difíciles, malucas, acaloradas, que salimos exhaustos porque no llegamos a nada. Eso es una mala conversación. Una buena conversación no agota al interlocutor. Crea, construye, y para eso se requiere cierta técnica, porque también estamos muy centrados en una conversación que es muy sorda, ¿sabes? Yo converso conmigo mismo para reforzarme y responderle al otro y estar en contra del otro y el otro es el mismo. Esa conversación no es productiva, la conversación no llega a nada. Afortunadamente, por ejemplo, el diálogo de la política es muy parecido a esa dinámica. Es un diálogo de sordos, nadie se escucha, nadie se pone los zapatos del otro. Solamente ataques y ataques, eso cansa. El talento de la conversación consiste en no hacer ostentación del propio, sino en hacer brillar el de los demás. Un buen conversador hace eso, hace que el otro brille y no está ostentando su talento. Y uno se siente con personas así, que le bloquean una cantidad de cosas y es una conversación rica, sabrosa. Todo el mundo ha tenido una conversación de ese estilo en su vida. Y se da cuenta que brillaron los dos, o las personas que estuvieron conversando. Es bien importante eso. Pero tiene un nombre, se llama conversación productiva. De hecho, hay toda una teoría de la conversación productiva, o de la comunicación productiva, que se puede investigar, pero hay algunas claves que podemos entregar. Primero, conectar con esos propósitos superiores. Cuando uno va a hacer esas primeras fases de creatividad, es muy importante tener cierta conexión de propósito, porque eso te da momentos, te da fuerza para desarrollar la idea.
que aprender a escuchar, y esto vamos a ver más adelante, que hay una teoría que se llama la teoría U de la escucha. Y la cuestión, uno arranca un inicio co-creado, una percibe con las otras personas, se está presente, se co-crea y se coevoluciona. Es una técnica y tiene sus cosas, la vamos a mirar cuando estemos en el punto del taller que nos toca hablar de este tipo de conversaciones. Y hay que aprender, porque no sabemos conversar, o sea, estamos, vuelvo a decir, el diálogo de sordos, no escuchamos al otro, sino que estamos escuchando, o lo escuchamos solamente para contraargumentarlo, no más. No tratamos de entenderlo, estamos siempre con el plano más básico del entendimiento, solamente para atacar, con una guerra, no con una construcción. Hay que identificar los intereses comunes. Vos estás con esta persona, está comunicando, siempre va a haber interés común. Hay un ejemplo si no estoy mal, de Nelson Mandela, que decía, hay algo en lo que vos y yo no podemos poner de acuerdo, y es que no estamos de acuerdo. Eso es ya algo común. Así vos no estés de acuerdo con alguien, eso te une. Estás de acuerdo en que no estás de acuerdo. Entonces, cosas muy básicas que hay que encontrar, y así en la confrontación vos puedes encontrar puntos donde haya unión, interés común. Hay que pensar ampliamente lo que se puede dar, la conversación de dar, de recibir, de aportar, y es muy importante eso, o sea, estar consciente de lo que yo le puedo aportar a esa conversación, es una clave para una conversación productiva. Y obviamente pues respeto por los puntos de vista ajenos, que no estamos estamos acostumbrados a irrespetar los puntos de vista ajenos, a burlarnos, a hacer una cantidad de cosas que también en las técnicas que vamos a mirar ahorita más adelante, a tratar de manera muy básica, ir en contra de la opinión ajena, y lo hacemos mal, lo hacemos chapuceramente. Y hay un tema que lo vamos a buscar también, vamos a mirar más de profundidad, que son los errores de la argumentación, más adelante lo miramos. Hay que, en esas conversaciones, es muy importante, usted tiene un poder que usted no imagina, aprender a diferenciar los hechos de las hipótesis. Muchas veces uno está haciendo una hipótesis que la está dando por un hecho, y eso bloquea, porque es una hipótesis, no está comprobada. Cuando vos, en una conversación, en una exposición de ideas, conversar, dialogar, vos identificar, esto es un hecho y esto es una hipótesis, esto yo creo que es así, esto es así, eso desbloquea muchísimo. Entonces, porque te permite a vos también saber dónde tienes que poner tus esfuerzos de comprobación, y ahí tienes que hacer cosas, pero ese solo hecho de decir, esto es una hipótesis y esto es un hecho, es fundamental para una conversación productiva. Y hay que argumentar bien, ¿no? Porque estamos muy pegados de todas estas falacias argumentativas, causa falsa, petición de principios, tautología, premisa contradictoria, el equívoco, apelar al temor, bueno, una cantidad de cosas, apelar a la ignorancia. Esas son puras falacias argumentativas que se cometen. Uno ve un discurso político y hay políticos que hacen esto, pero o sea, puras falacias, puras. No argumentan, sino que hacen la conversación falaz y mucha gente se la copia. Y simplemente se utiliza una técnica de estas para ir en contra del otro, pero no está la sustancia argumentativa para yo poner un punto de vista válido y hacer una construcción a partir de esa exposición del punto de vista. Entonces, simplemente la gente es ataque y ataca mal. Y hay gente que no se da cuenta, muchas veces se queda en ese ataque que hace rimbombante, lo que carece de sustancia. Entonces, cuando uno conoce bien estas falacias argumentativas, puede identificar esa comunicación falaz que no llega a ningún lado. Entonces, vamos a hacer un receso de 5 minutos para estirar las piernas y seguimos con la segunda parte de la presentación. Vamos a seguir. De nuevo recordaréis para la
semana después de la semana universitaria. Acuérdense de revisar estas herramientas de ideación, de tableros de ideación, que vamos a utilizar una dinámica como esta, pero que por esta clase, pues, por este recinto, no podemos hacer esto así, pues nos toca hacerlo virtual. Entonces, por favor, revisen esas herramientas y miren, tengan una reunión con su equipo de trabajo que han encontrado un problema, ojalá de acuerdo a los ODS, pero sino que sea algo útil para ustedes. Y miran cómo hace la dinámica, es decir, ustedes deben preparar para que vengan acá con computadores, con tablets, con lo que les funcione y poder hacer esa dinámica grupal, bien sea acá o salen y buscan un lugar en el campus, porque como les digo, la dinámica de esas sesiones va a ser que yo arranco una hora de cátedra, de darles el contenido previo y ustedes salen una hora a aplicar y a reflexionar de lo que se dijo, tratar de ir llevando la metodología. Entonces, esa es la propuesta dinámica para que estemos bien preparados para esta semana. Entonces, ese segundo lugar metafórico y físico, los cuales, pues, espero que todos hayamos estado en él, es pues, desde patio de recreo que muchos recordamos pues, con mucho cariño, muchos lo hemos visitado recientemente porque tenemos hijos y sabemos cómo es esa dinámica, pero uno, por lo general, ese arenero, este parque de diversiones lo recuerda con mucha nostalgia. Es un lugar, obviamente, para el juego es muy importante. El ser humano necesita juego para aprender, por ejemplo, de movimiento. Ese movimiento también es bien importante. Y moverse, eso tiene todo un cuento, o sea, moverse es fundamental para que las ideas se constituyan. Usted casquieto, no, nada surge. Si usted mueves y va dando pasos, todo surge. Y en el arenero ahí sí los niños aprenden a moverse, literalmente. Exploración, vemos que los niños son curiosos, exploran, intentan, se caen, rebotan, hacen amigos muy fácil. Uno cuando tiene hijos se da cuenta de esa dinámica, que los niños son muy abiertos, muy creativos a la hora de abordar unos amiguitos. Entonces vos los llevas a un lugar y salen con 2 o 3 amiguitos. Esas aperturas se ven mucho en esos lugares de juego. Y obviamente también son lugares muy variados, no hay una sola cosa, son una cantidad de jueguitos y los niños pasan de uno a otro, mucha variedad. Entonces es un lugar metafórico al cual tenemos que ir cuando estamos tratando de resetear la mente y hacernos más hábiles a la hora de innovar. Los estudiantes mediocres son más exitosos en la vida laboral. Entonces uno veía de plaga que más iba, pues no había nada, pero era muy buena gente y generalmente termina siendo muy exitosos laboralmente. Y no son necesariamente los mazos, pues, o los pilos que llaman. Hay otro tema importante acá, y es que cuáles son las cualidades top para el liderazgo. Es un estudio de IBM 2014 que se llama Capitalizando en la Complejidad. Así se llama ese estudio, aquí no se lee, pues, pero lo estoy leyendo. Y miren que lo que más sacó ese estudio es que se necesita creatividad, y esa creatividad está muy asociada a ese espacio de juego, o sea, ese espacio donde nos soltamos, donde nos movemos, donde disfrutamos, estamos como contenidos, porque estamos despreocupados, desprendidos y vamos a jugar. Muy importante desbloquear la creatividad llegando metafóricamente a un lugar donde vamos a jugar. Eso es muy importante. Y aquí hay otra publicación del Foro Económico Mundial que dice las 10 habilidades para el 2025. Y les voy a resaltar estas. Primero, con pensamiento analítico e innovación, resolución de problemas complejos, creatividad, originalidad e iniciativa, resiliencia, flexibilidad y tolerancia al estrés, razonamiento, solución de problemas e ideación. Todo esto
de alguna u otra manera tiene que ver o se puede potenciar cuando jugamos, cuando estamos en el lugar de juego. O sea, nos volvemos innovadores, resolvemos problemas de manera jocosa, de manera tranquila, de manera calmada, de manera violenta, porque mucha gente se acostumbra también a resolver todas las patadas. Hay iniciativa, hay creatividad, hay de todo eso, hay resiliencia, hay flexibilidad y hay el tema de la ideación. Ahí surgen también ideas muy importantes, pero ya en el contexto del juego. Hay un concepto aquí muy importante que es el multitarea. Muchas veces se ha dicho que no somos multitarea, que el cerebro no es multitarea, pero hay un concepto de la multitarea que es de esa variedad de poder a jugar acá, allá, de poder moverte mucho en ese espacio de juego. Y es que por ejemplo, un señor que lo va a mostrar ahorita hablaba de multitarea en cámara lenta, vos poder ir pasando de una tarea a otra, ir moviéndote, ir desplazándote varias cosas, no quedarte contenido en un solo lugar, sino ir moviéndote. Y el señor es un señor que era el director de tecnología de Microsoft y se llama Nan Milborn y es un tipo que era un tipo de la tecnología, pero por ejemplo montó un laboratorio de gastronomía y se volvió un super chef investigando temas de gastronomía y han montado laboratorios para una cantidad de cosas, un tipo que mueve disciplinas, cámara lenta, no es que en todo momento esté haciendo todo, sino que va de un lugar a otro, pero se da esa licencia de poder ser un super cocinero y un super tipo de tecnología y un super tipo de laboratorio, etc. Entonces hay que promover eso, hay que promover esa movilidad entre disciplinas para no estar siempre encasillados en lo mismo y eso se logra en algunos casos bajo el paradigma del juego, porque también hay unas estructuras sociales que nos permiten movernos. Pero cuando estás jugando, puedes jugar a lo que quieras y te mueves y puedes hacer lo que quieras en el juego. Pues salir del juego ya no es tan así, pero en el juego pues puedes ser el personaje que quieras. Y de los seres que tenemos que aprender pues, es de los niños, porque los niños son los que saben jugar, los niños son los que viven para jugar. Un niño chiquito es todo el día es jugando, todo el día es buscar cómo juegan. Eso nos va durmiendo a nosotros, pero un niño chiquito vive en todo el juego. Aquí hay un niño en arenero y aquí hay un tema bien importante y es que el cerebro necesita emocionarse para aprender. Por eso es que los niños aprenden jugando. Los niños, la mejor manera de enseñar a un niño jugando, porque están emocionados, están felices, y son esponjas. Cuando uno está aburrido, cuando uno no aprende. En cambio, esa emoción hay que conectarla y el cerebro se conecta con esas emociones jugando. Ese arenero, que en inglés se llama sandbox, y que, por ejemplo, los términos, estos se utilizan en informática, entonces vos decís que vos abrís tu sandbox, que es un lugar donde vos puedes literalmente hacer cosas, dañar sistema y no para nada. Entonces ese ambiente, el ambiente sandbox, un ambiente de pruebas para vos desordenar cosas ahí, jugar ahí y no pasa nada, solamente hecho para eso. Entonces ese sandbox no solamente es utilizado en el contexto del arenero infantil, sino también la tecnología. Hablamos de la mente sandbox, porque necesitamos los areneros para jugar, para hacer cosas, para romper cosas. Pero cuando estamos en esos areneros, de las cosas que también pasan mucho de fracaso. Fíjate, para eso usan box, para poder fracasar ahí tranquilamente, no para nada. Se caen los castillos de arena. Y esta frase exterior grande que dice: los más grandes pensadores originales no son los que más fallan, son los que más fallan, porque son los que más intentos hacen. Entonces es muy importante intentar muchas veces, fallar muchas veces. Este señor habla de eso en este libro, en Los Originales, un libro muy bacano, donde estudia a toda la gente que tiene pensamiento original y se da cuenta que ese original no falla constantemente, intenta, y ese carisma
Es muy propio de los niños, de un niño intentando jugar y se cae y vuelve a pared y se cae y intenta muchas veces. Entonces, ese imaginario del juego hay que retomarlo en muchas de estas actividades porque cuando estamos jugando somos propensos a intentarlo muchas veces. Decía Pablo Picasso, siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer para poder aprender a hacerlo. Eso es una frase muy poderosa, no tiene que hacer eso, hacer lo que no podía hacer deliberadamente, y eso es lo que va permitiendo que se vuelva uno hábil en una materia. Nadie nace aprendido, y el problema es que mucha gente se va quedando y se le olvida que todo lo que aprendió es un proceso, y quiere llegar a cualquier disciplina sabiéndolo todo. Nadie va a llegar sabiéndolo todo en una disciplina, siempre va a haber esa curva de aprendizaje, y cuando uno ejercita ese músculo juguetón de poder hacer inclusive lo que no sé hacer, eso es muy importante para la innovación y la creatividad. Entonces, para probar los límites de todo esto que hemos hablado, pues hay que, en el trabajo tenemos que mejorar el performance haciendo cosas diferentes al trabajo, jugando. Entonces, es una invitación a jugar, no solamente cuando nosotros trabajemos, hagamos cosas diferentes. Eso ayuda a que el performance, a que el desempeño mejore. Hay que promover esa exploración, hay que permitir que las personas exploren, las personas jueguen, que las personas se salgan de lo muy operativo y puedan tener otro tipo de dinámicas. Empresas tan importantes como Google, que una regla de estimar 70-30, donde 70% en las tareas normales y 30% lo pueden dedicar a un proyecto que les llama la atención. Entonces, ese tipo de iniciativas donde hay tiempo para jugar es muy importante para la innovación. Y esta es una invitación. Muchos acá, si les gusta la cerveza, pues, y son antioqueños, hay algunos que están muy familiarizados con un tipo de cerveza, la Pilsen, y han tomado Pilsen toda la vida, pero cuando nos encasillamos en una sola experiencia monolítica, inmutable, nos perdemos pues, de esta, por ejemplo, esta gran variedad del mundo de la cerveza. Yo juego mucho a esto, me gusta mucho explorar este mundo, y esta exploración es importante. O sea, cuando uno se vuelve explorador de mundos y va buscando cosas nuevas, novedosas, eso de alguna manera llena el espíritu y te conduce a buscar esa novedad. Uno podría tomar una cerveza diferente todos los días de la vida, nunca terminaría. Así es de variado el mundo de la cerveza, pero muchas veces mucha gente se centra nomás en la Pilsen y no toma nada más, y se perdió todo este tipo de riqueza. Esto hay que extrapolarlo, pues obviamente, esto no es una invitación a tomar cerveza, sino más bien una invitación a explorar los mundos y no quedarse uno encasillado en algo monolítico. Y esta es una herramienta fundamental para eso, el arte, de todo tipo, el culinario, el arte, el cine, la literatura, la pintura. Eso permite esas exploraciones. Entonces, los invito a que se conecten con el arte, a que busquen una disciplina. Pues yo, por ejemplo, el cine, me encanta el cine, veo películas, series y todo eso, eso es arte, y eso me encanta. Me gusta leer, pero no tanto literatura, yo leo más como libros tipo conceptuales, pues, que desarrollan un concepto, pues no es una obra literaria, pero la literatura es impresionante, y yo la literatura la consumo en el cine. La literatura es muy importante, y así la gastronomía. Toda esa exploración hay que hacerlo, porque es un movimiento, eso es juego, eso es abrir la mente, generar conexiones y no encasillar. La gente que está encasillada en un solo mundo no va a ser creativa. La gente que tiene muchos mundos, y el arte abre muchísimos mundos, generalmente tiene más capacidades de llegar a ideas verdaderamente creativas. Entonces, si quieres ser creativo, una invitación abierta, métase en el arte. Hay que recompensar la persistencia, hay que a lo contrario que muchas veces la gente burla, que está persistente, como ha fallado tantas veces, y burla, no, es lo contrario. Exaltar al que es persistente y ha fallado consistentemente, porque de ahí pueden salir cosas. Hay que proveer entornos seguros, sobre todo pues, para los equipos de trabajo, entornos donde las personas puedan moverse, puedan disfrutar, puedan equivocarse, puedan tropezarse, puedan hacer una cantidad de cosas.
Esos entornos seguros son muy importantes. Aquí voy a dar dos matices de cómo esos seguros de entorno. Primero, hay que facilitar, pensar por fuera de la caja. Eso está de hecho, suena mucho a cliché de que hay que la gente se salga de los límites y no esté encerrada, piense por fuera de la caja. Eso es muy importante, permitirlo, porque muchas veces a veces se apabulla también al que piensa por fuera de la calle o la fuera de la caja. Que dice, no, está muy loco, ¿no? Hay que promover el tipo de pensamiento que se llama divergente, o sea, se sale de la caja, es totalmente por fuera de los límites. Pero también, y aquí vamos a llegar a un concepto que lo vamos a hablar en más profundidad en la próxima sesión. Nosotros vivimos en un mundo VUCA, y uno de los componentes del mundo VUCA se llama la ambigüedad. Es un mundo ambiguo donde hay cosas que pasan, que pueden sonar ambigüedades, pero que son necesarias. En este caso, acabo de decir, promueva el pensamiento por fuera de la caja, pero también hay que promover el pensamiento dentro de la caja. Y eso no es tan fácil, o sea, ese concepto no es como tan sencillo. Entonces, para ahondar un poco en este concepto, les voy a mostrar un video de alguien que habla muy pegado al arte. Entonces, es un artista de hecho, pero el artista muestra cómo él, de alguna manera, le tocó pensar dentro de una caja y actuar dentro de una caja. Entonces van a ver las implicaciones de eso, de pensar dentro de una caja y actuar dentro de una caja. A ver si esto tiene subtítulos. Sí, creo que sí. So when I was in art school, I developed a shake in my hand, and this was the straightest line I could draw. Now, in hindsight, it was actually good for some things like mixing a can of paint or shaking a Polaroid. But at the time, this was really doomsday. This was the destruction of my dream of becoming an artist. The shake developed out of really a single-minded pursuit of pointless, just years of making tiny, tiny dots. And eventually, these dots went from being perfectly round to looking more like tadpoles because of the shake. So to compensate, I'd hold the pen tighter, and this progressively made the shake worse. So I'd hold the pen tighter still. And this became a vicious cycle that ended up causing so much pain and joint issues, I had trouble holding anything. And after spending all my life trying to do art, I left art school, and then I left art completely. But after a few years, I just couldn't stay away from art, and I decided to go to a neurologist about the shake and discovered I'd permanent nerve damage. And he actually took one look at my squiggly line and said, well, why don't you just embrace the shake? So I did. I went home, I grabbed a pencil, and I just started letting my hand shake and shake. I was making all these scribble pictures. And even though it wasn't the kind of art that I was ultimately passionate about, it felt great. And more importantly, once I embraced the shake, I realized I could still make art. I just had to find a different approach to making the art that I wanted. Now, I still enjoyed the fragmentation of pointing, seeing these little tiny dots come together to make this unified whole. So I began experimenting with other ways to fragment images where the shake wouldn't affect the work, like dipping my feet in paint and walking on a canvas. Or in a 3D structure consisting of 2x4s, creating a 2D image by burning it with a blowtorch. I discovered that if I worked on a larger scale with bigger materials, my hand really wouldn't hurt. And after having gone from a single approach to art, I ended up having an approach to creativity that completely changed my artistic horizon. This was the first time I encountered this idea that embracing limitations could actually drive creativity. At the time, I was finishing up school, and I was so excited to get a real job and finally afford new art supplies. I had this horrible little set of tools. And, I felt like I could do so much more with the supplies I thought an artist was supposed to have. I actually didn't even have a regular pair of scissors. I was using these metal shears until I stole a pair from the office that I worked at. So I got out of school, I got a job, I got a paycheck, I got myself to the art store, and I just went nuts buying supplies. And then when I got home, I sat down and I set myself the task to really try to create something just completely outside of the box. And I sat there for hours, and nothing came to mind. The same thing the next day, and then the next, quickly slipping into a creative slump. And I was in a dark place for a long time, unable to create. And it didn't make any sense because I was finally able to support my art
and yet I was creatively blank. But as I searched around in the darkness, I realized I was actually paralyzed by all of the choices that I never had before. And it was then that I thought back to my jittery hands and embraced the shake. And I realized that if I ever wanted my creativity back, I had to quit trying so hard to think outside of the box and get back into it. I wondered, could you become more creative then by looking for limitations? What if I could only create with $1 worth of supply? At this point, I was spending a lot of my evenings in, well, I guess I still spend a lot of my evenings in Starbucks, but I know you can ask for an extra cup if you want one. So I decided to ask for 50. Surprisingly, they handed them right over. And then with some pencils I already had, I made this project for only 80 cents. It really became a moment of clarification for me that we need to first be limited in order to become limitless. I took this approach of thinking inside the box to my canvas and wondered what if instead of painting on a canvas, I could only paint on my chest. So I painted 30 images, one layer at a time, one on top of another, with each picture representing an influence in my life. Or what if instead of painting with a brush, I could only paint with karate chops? So I dipped my hands in paint, and I just attacked the canvas, and I actually hit so hard that I bruised a joint in my pinky, and it was stuck straight for a couple of weeks. Or what if instead of relying on myself, I had to rely on other people to create the content for the art? So for 6 days, I lived in front of a webcam, I slept on the floor, and I ate takeout. And I asked people to call me and share a story with me about a life-changing moment. Their stories became the art as I wrote them onto the revolving canvas. Or, what if instead of making art to display, I had to destroy it? This seemed like the ultimate limitation, being an artist without art. This destruction idea turned into a year-long project that I called Goodbye Art, where each and every piece of art had to be destroyed after its creation. In the beginning of Goodbye Art, I focused on forced destruction, like this image of Jimi Hendrix, made with over 7,000 matches. Then I opened it up to creating art that was destroyed naturally. I looked for temporary materials, like spitting out food, sidewalk chalk, and even frozen wine. The last iteration of destruction was to try to produce something that didn't actually exist in the first place. So I organized panels on a table, I lit them and then blew them out. Then repeated this process over and over with the same set of candles. Then assembled the videos into the larger image. So the end image was never visible as a physical whole. It was destroyed before it ever existed. In the course of this Goodbye Art series, I created 23 different pieces with nothing left to physically display. What I thought would be the ultimate limitation actually turned out to be the ultimate liberation. As each time I created, the destruction brought me back to a neutral place where I felt refreshed and ready to start the next project. It did not happen overnight. There were times when my projects failed to get off the ground, or even worse, after spending tons of time on them, the end image was kind of embarrassing. But having committed to the process, I continued on, and something really surprising came out of this. As I destroyed each project, I was learning to let go. Let go of outcomes, let go of failures, and let go of imperfections. And in return, I found a process of creating art that's perpetual and unencumbered by results. I found myself in a state of constant creation, thinking only of what's next, and coming up with more ideas than ever. When I think back to my 3 years away from art, away from my dream, just going through the motions. Instead of trying to find a different way to continue that dream, I just quit. I gave up. And what if I didn't embrace the shake? Because embracing the shake for me wasn't just about art and having art skills. It turned out to be about life and having life skills. Because ultimately, most of what we do takes place here, inside the box, with limited resources. Learning to be creative within the confines of our limitations
It's the best hope we have to transform ourselves and collectively transform our world. Looking at limitations as a source of creativity changed the course of my life. Now when I run into a barrier or I find myself creatively stumped, I sometimes still struggle, but I continue to show up for the process and try to remind myself of the possibilities. Like using hundreds of real live worms to make an image. Using a push pin to tattoo a banana. Or painting a picture with hamburger grease. One of my most recent endeavors is to try to translate the habits of creativity that I've learned into something others can replicate. Limitations may be the most unlikely of places to harness creativity, but perhaps one of the best ways to get ourselves out of ruts, rethink categories, and challenge accepted norms. And instead of telling each other to seize the day, maybe we can remind ourselves every day to seize the limitation. Thank you. Entonces, ese tema ese tema de pensar por dentro de la caja me parece muy tremendo porque es abrazar las limitaciones. No podemos, o sea, mucha gente está como usted es muy loca, no. Usted tiene unos límites, tiene unos recursos y muchas veces tener recursos limitados, eso es una inicio para la creatividad. Entonces, hay que también pensar por dentro de la caja, por dentro de los límites y eso, créanme que funciona. Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me pasó con la culinaria. Alguna vez me puse una dieta muy restrictiva, entonces tenía muy pocos elementos muy diferentes a los que yo tenía y cuando cambié por completo el set de ingredientes de cocina, ¡pum!, la creatividad como que se fue para arriba y empecé a cocinar cosas que nunca había cocinado y fue muy bacano, o sea, y ahí me di cuenta que ese concepto sí es así, o sea, cuando se restringe, cuando pone límites, ahí brota la creatividad. Entonces, súper bacano, me gustó mucho el concepto y por eso los traje acá. Vamos para el tercer lugar, el laboratorio. Ese tercer lugar que es bien importante en todo esto, es un lugar donde se formulan muchas preguntas, donde hay mucha laboriosidad, donde hay demostración, donde hay errores, ciertamente el laboratorio comete errores, donde hay exposición, o sea, la disciplina científica requiere exponerse, requiere que los resultados salgan a la luz. Un laboratorio en la sombra, que no tiene sentido. Gran parte del esfuerzo del laboratorio es publicar, es que la gente salga un paper, que exponer. Y muy público, es un lugar generalmente de las cosas se hacen con mucha meticulosidad. Entonces es un lugar bien especial. Las preguntas son el lenguaje de la estrategia. Tenemos que llegar a ese punto de preguntarnos constantemente por todo. Y la estrategia en este momento se desarrolla en medio de esa era exponencial, la famosa curva que hemos visto continuamente en esta cátedra. Por eso se dice que muchas empresas tienen que empezar a comportarse como startups. ¿Y qué es una startup? Según este señor que ha sido uno de los que ha conceptualizado mejor este tipo de empresas, con este par de libros, El método y el camino del Lean Startup. Se les invito a que los lean, son muy interesantes. Una startup es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbres extremas. Entonces la startup tiene que aprender convivir con esa incertidumbre extrema, algo que por lo general no estamos acostumbrados a hacer. Entonces, existen muchos inconvenientes para comportarse así, como startup, en entornos de incertidumbre extrema. Primero, hay grandes incentivos para concentrarse en el corto plazo, minimizar riesgos y desalentar la experimentación y el cambio profundo. Eso, en las organizaciones muy consolidadas, tienen desincentivos para que la gente experimente. Entonces, sobre todo cuando están en un paradigma de operación muy monolítico. Pero esas empresas que solamente operan en lo que les ha funcionado siempre están en riesgo existencial cuando llega a una era exponencial como la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque el día de mañana
puede salir algo que les mueva totalmente el piso y como ellos son expertos en su zona de confort, les va a tocar muy duro moverse a una zona que no sea de confort y eso es sumamente complejo. Entonces por eso también se habla en este momento de que las organizaciones tienen que ser ambidiestras, tienen que por un lado cuidar la operación, todo lo que hacen bien, pero por el otro lado estar innovando constantemente, estar tratando de hacer las cosas diferentes a como se han hecho siempre. Y hay un ejemplo muy icónico en todo esto, y es precisamente cómo abordaba esto, desde inclusive hasta los símbolos de Steve Jobs en Apple. Steve Jobs ponía su departamento de innovación, donde estaban todos los tipos haciendo las cosas nuevas, le ponía una bandera pirata encima, y allá estaban los manes que están innovando con una bandera pirata. Entonces, es bien importante ese impulso del ambidiestrismo. Entonces, hay un desafío medular y es generar las habilidades para manejar la incertidumbre. No estamos adecuados para manejar la incertidumbre, somos malos para manejar la incertidumbre. Nos cuesta muchísimo, no nos gusta, así lo hemos manejado mucho tiempo. No nos gusta, pero nosotros gustaría vivir planito. Pero en un mundo incierto uno empieza a tener muchos conflictos internos porque es complejo. Entonces, algo importante es aprender a coexistir con ese fracaso. Ya lo hemos visto en varios videos, empezando por el de Da Vinci, donde nos decían, es un fracasado. Todos lo conocimos como un genio, probablemente fue un fracasado, que fracasó y seguía. Le dio fracaso y seguía curiosando. Entonces hay que coexistir con el fracaso porque es la única manera de aprender. De hecho, así lo dice Eric Rice del método Lean Startup, en el camino de Startup. Si no puedes fracasar, no puedes aprender. Es decir, el fracaso es el mecanismo predilecto de aprendizaje. Uno en una startup tiene que acostumbrarse a fracasar sistemáticamente para poder aprender y poder empezarse a mover en ese entorno totalmente incierto. Y otro caso bien importante acá es que debemos empezar a cambiar los objetivos por las hipótesis. El lenguaje empresarial está muy cargado, mi objetivo es tal cosa, y en un mundo tan cambiante es muy difícil lograr objetivos. De hecho, una de las cosas que he escuchado es que antes las empresas se planeaban a 5 años, o a 2 años, o a 1 año, y ya la cosa cambia tanto que se están empezando a poner los ciclos de 3 meses, el trimestre de planeación. Entonces tienen que planear 4 veces en el año en empresas para poder más o menos estar en el cambio. Y muy generalmente, yo que trazo un objetivo, ahora es muy difícil cumplir porque me va a cambiar mucho. Pues si yo formulo una hipótesis, pues yo voy a probar esto, porque tengo esta información y voy a ver qué pasa. Y voy a tener esa conciencia del laboratorio, del científico que prueba hipótesis, pues me va mucho mejor. Hay un artículo del MIT donde se habla de por qué las hipótesis vencen a las metas, y habla así: las empresas deben enfocar la energía organizacional a la generación y prueba de hipótesis. Las hipótesis obligan a los individuos a articular antemano por qué creen que un determinado curso de acción tendrá éxito. Luego, una falla expone una hipótesis incorrecta que puede convertirse de manera más confiable en aprendizaje organizacional. Entonces no hay problema si yo me equivoco, si la hipótesis está mala. Gano aprendizaje organizacional y estamos en la era del aprendizaje. Las empresas se logran aprender rápidamente, moverse rápidamente, ajustar el rumbo rápidamente, son las que triunfan acá, en esta nueva era. Por eso es que la experimentación es fundamental. La experimentación nos permite movernos rápido. Este ciclo de idear, construir, hacer un producto que tiene un apellido mínimo viable, entonces hablo de un producto mínimo viable, no un superproducto, sino algo que sea viable para yo testearlo, mido, obtengo información, datos, aprendo y vuelvo a empezar el ciclo. Es el ciclo de la experimentación, y tenemos que acostumbrarnos a que las empresas experimenten y hagan cada vez más este ciclo de manera consistente. Pero nuestra experiencia ha sido que la mayoría de las grandes instituciones han olvidado cómo probar y aprender. Parece que prefieren el análisis y el debate a probar algo, y están paralizadas por miedo al fracaso, parálisis por el fracaso. Entonces,
juntas interminables pontificando, filosofando, porque una cosa va a dar o no va a dar resultado. Eso no llega a nada. Usted para saber si algo da o no resultado, tiene que ponerlo en el mercado, testearlo, sacar información, probarlo. Esa es la única manera fiable. Del resto, todo son palabras. Las palabras llevan viento, como diría el dicho. Hay que cambiar esas palabras por la acción de experimentar. Decía Thomas Alva Edison, la verdadera medida del éxito es la cantidad de experimentos que se pueden acumular en 24 horas. Entonces, y lo dice con conocimiento de causa, sabemos que el señor inventó la bombilla incandescente después de miles de intentos, y eso fue lo que constituyó en última su fama y su fortuna, pero fue capaz de hacer gran cantidad de experimentos diarios para poder comprobar ese invento hasta que por fin lo logró. Entonces es muy importante esto. Entonces, si vamos a empujar los límites en este sentido de la experimentación del laboratorio, hay que seleccionar muy bien y poner a prueba esas hipótesis. Vamos a ver en el punto de la metodología donde hablemos de esta hipótesis, cómo se seleccionan hipótesis. Hay algunas pautas ahí. Hay que evitar el exceso de confianza intelectual. Es decir, no podemos llegar a un experimento creyendo que ya sabemos lo que va a pasar. No, bájale la confianza, expóngase al resultado, puede ser satisfactorio, no satisfactorio o inesperado, que también es un tema muy importante. Hay veces que de los experimentos salen cosas inesperadas, no te lo esperaba. Si vos logras obtener aprendizaje inesperado, es muy importante. Hay que disponerse a revisar el punto de vista, y en esto la ciencia nos pone una vara muy alta. Está el tema del peer review, como una técnica de la comunidad científica para validar el conocimiento. Y hay una película que a mí particularmente me llamó la atención. Esto antes estaba en Netflix, ya no está ahí, pero se llama Particle Fever. Era de los científicos de esa física de partículas subatómicas, donde tenían dos paradigmas encontrados, y eran tipos que le habían echado 40 años a sacar una teoría de las partículas, y venía al colisionador de hadrones a hacer un experimento que nunca se había llegado, y estos señores estaban literalmente dispuestos a que el trabajo de 40 años se fuera a la caneca por un resultado experimental. Se requieren muchos cojones para hacer eso. Vos poder exponer tu trabajo y decir, si eso sale con este parámetro así, la investigación se va a la caneca. Si sale asá, perfecto, triunfé. Y eran dos grupos encontrados. ¿Qué pasó con el experimento? Parámetro con la mitad, no se dividió, o sea, no se logró obtener un resultado experimental que le diera la razón a una teoría a la otra. Hay una que, me acuerdo, se llama la supersimetría, y había otra que era el contrario de la supersimetría. Y el experimento de colisionador no llegó, quedaron a mitad, tablas, pero estos señores están dispuestos a esa revisión de pares de experimento, a dar por terminadas sus 40 años de estudio. Es una cosa brava, pero la ciencia nos pone esos ejemplos. Convéncete de que todo resultado puede generar conocimiento. Cuando tenemos ese convencimiento, pues no importa si el resultado es satisfactorio, no satisfactorio o inesperado, no importa, porque de todas maneras estamos generando conocimiento, y vale la pena decir de que lo que conozco hoy puede que mañana ya no sea válido. Entonces hay que experimentar reiteradamente en el tiempo, porque nada va a ser constante. Las variables o el entorno o el contexto en donde estoy probando el día de hoy puede cambiar radicalmente el día de mañana. Entonces un experimento que hago yo hoy puede que lo necesito volver a hacer el día de mañana porque cambió. Entonces es muy importante esa conciencia de la iteración, de la laboriosidad, de todo este tipo de cosas, porque todo eso genera conocimiento. Entonces tenemos esos tres lugares físicos y metafóricos a los cuales tenemos que asistir con frecuencia: ir al café, tenemos que ir al arenero, al patio de juego, y tenemos que ir al laboratorio para desbloquear, para hacer esa disrupción interna que nos permita adaptarnos al cambio. Y simplemente voy a terminar con una de las frases que sustenta mejor
esta necesidad de adaptarse al cambio desde la misma ciencia. Decía Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Entonces, eso es lo que nos toca, responder al cambio, y para eso nos tenemos que adaptar desde el mindset, desde el cerebro, ir a visitar esos lugares que están ahí, tener esas dinámicas y procurar ser más afines con la innovación. Muchísimas gracias y nos vemos después de la semana universitaria. Que tengan un feliz descanso. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.